primera parte en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación con Mariano Villani, coordinador general del programa de agronegocios y alimentos de la FAUBA. Mariano nos va a contar sobre la problemática de la pérdida y el desperdicio de alimentos y a cómo es posible abordarla mediante políticas públicas. Hola Mariano, estamos acá con Santiago, yo soy Sebastián, gracias por estar en Sobre la Tierra. Hola chicos, hola Sebas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Bueno, para arrancar un poco, ¿nos puedes contar sobre la problemática que mencionamos y sobre el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos? Sí, por supuesto. Mirá, se habla, ustedes muy bien saben que se habla en la actualidad de los desafíos que tenemos en términos productivos de alimentar a una población mundial creciente, ¿no? Y todos los desafíos que tiene desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y los desafíos que tiene desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. Y hay una línea de trabajo que se abrió hace algún tiempo que no solamente tiene que ver con el aumento de la productividad, sino que tiene que ver con la distribución, y poniendo el foco en la distribución, cuáles son esos alimentos que se producen y que por distintas cuestiones se pierden a lo largo de la cadena de valor y no llegan a ser nunca consumidos. Hay distintas estimaciones de FAO que dicen que hay un tercio de esos alimentos, el 30% de los alimentos que se producen a nivel mundial, nunca llegan a ser consumidos. Muchísimo. Entonces, muchísimo. Y eso abrió es una agenda bastante reciente, pero te diría de los últimos 10 años, abrió una cantidad de investigaciones, una cantidad de esfuerzos para tratar de ver cómo podemos ser más eficientes en estos desperdicios, en estas pérdidas de alimentos que se dan en la cadena. Espectacular. Y un poco... En esa línea, Argentina te diría que es pionera en la temática, porque ya entre el año 2013 y el año 2015 crea en el Ministerio de Agricultura de la Nación un espacio específico para trabajar esta temática, que es el programa de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y ese programa en el año 2018 se hace más fuerte, se ratifica con una ley que emite el Congreso de la Nación que le da otras facultades, le da otra llegada para que definitivamente el tema se instale en la agenda pública de una manera, completamente evidente. Buenísimo, clarísimo aparte. Cuando se habla un poco de este tema, ¿se habla también de sus principales causas? Sí, absolutamente. Nosotros en el programa de agronegocios de la UBA decimos lo que no se puede definir, no se puede lo que no se puede definir, no se puede medir, y lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es ¿qué es una pérdida y un desperdicio de alimento? Y la segunda pregunta asociada es ¿dónde están esas pérdidas y cómo hacemos para poder cuantificarlas? En el último tiempo ha habido un esfuerzo muy grande de distintos organismos como la FAO o Naciones Unidas a través del programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, que han hecho esfuerzos metodológicos para tratar de definir la mejor forma de estimar estas pérdidas y desperdicios de alimentos. Te diría que la FAO puso más el foco, naturalmente, en todo lo que tiene que ver con la pérdida de alimentos, que la pérdida de alimentos son, si uno piensa a la producción de alimentos como una cadena, lo que ellos llaman pérdida de alimentos está dado desde la cosecha hasta la cosecha, el almacenamiento, el transporte, la transformación, hasta hasta el comercio mayorista, hasta un mercado concentrador. Si lo miramos así como esa cadena, y ahí existiera una merma de alimentos, hablamos de pérdida. Y de ahí en adelante, es decir, el comercio minorista y el consumo en hogares, el consumo en restaurantes, el consumo en hoteles, en un catering, en un comedor escolar, todo eso se lo define como desperdicio de alimentos. Y esa segunda agenda, lo que tiene que ver con desperdicio de alimentos, es que el organismo internacional que le ha puesto más foco y esfuerzo a eso ha sido el programa de medio ambiente de Naciones Unidas. Así que están como esos dos organismos multilaterales a nivel internacional que están estudiando el tema y haciendo distintos esfuerzos para tratar de entender cuánto se pierde, cómo se pierde y cuál es la mejor forma de estimarlo, ¿no? Espectacular, Mariano. Recién nos contaste de la enorme cantidad de alimentos que se desperdicia. ¿Querés profundizar un poco en cómo es la realización de la estimación? Sí, mira, Argentina, esto es primero reforzar esto de que es un tema nuevo, digamos, bastante novedoso. Y si bien hoy existe, uno puede encontrar en distintos trabajos un índice para estimar pérdida de alimentos y un índice para estimar desperdicios. Nosotros tuvimos la oportunidad con el equipo de programa de agronegocios de la UBA
de hacer un esfuerzo para tratar de adaptar ese índice a una metodología local que sea propia de Argentina, que por supuesto no es lo mismo medir en Argentina que medir en Colombia o que medir en México o en India o en China o en Estados Unidos. Cada país tiene sus particularidades de consumo, sus particularidades de producción que deben ser consideradas en las estimaciones para que el número que se refleje sea lo más fiel posible, ¿no? Y que no sea una estimación generalista que dista de la realidad. Los primeros esfuerzos que se hicieron en Argentina fueron como unos esfuerzos más de escritorio y llegaron a un número en el año 2015. En el año 2015 van a encontrar algún trabajo que habla de algo así como el 12.5% de los alimentos que se producen en Argentina se pierden, ¿no? Esa fue una primera estimación. Y nosotros hace 2 o 3 años trabajamos para adaptar la metodología y hacer una estimación mucho más precisa, ¿no? Entonces desplegamos ahí una cantidad de talleres y reunimos un equipo multidisciplinario, primero para entender cuáles debieran ser las cadenas prioritarias que debiéramos medir, porque no podemos medir todas. Esas cadenas prioritarias debieran ser representativas de Argentina en términos de los alimentos que nosotros consumimos, en términos de los aportes a la economía que hacen esas cadenas de valor y en términos, si querés, de la distribución territorial que tiene Argentina, que son bien distintas. Así que nos lanzamos en esa línea para tratar de encontrar priorizamos 10 canastas de alimentos, que son las que nosotros proponemos como prioritarias a medir para tratar de hacer luego una estimación nacional, siempre hablando de pérdidas, ¿no? Después de haber identificado esas 10 cadenas, que por ejemplo tenías, no sé, azúcar, los cítricos de naranja, carne vacuna, tomate y otras, ¿no? Eran 10 en total. Después lo que hicimos trabajando en talleres con actores de esos sistemas de agronegocios fue identificar los puntos críticos donde en el funcionamiento de esa cadena aparentemente pareciera ser que hay una mayor pérdida. Porque no se puede medir todo, el esfuerzo de medición tiene que tener un equilibrio en cuanto al costo que genera la medición y el resultado que te otorga. Si quisiéramos medir todo de una sería sería que no podíamos medir nada. Entonces hay que encontrar los puntos críticos donde se da el mayor porcentaje de pérdida. Así que ese fue la segunda aproximación. Y reuniendo estos alimentos y encontrando estos puntos críticos, por supuesto con alguna rigor estadístico para que las estimaciones se puedan ser luego replicables, extrapolables o llegar a algún tipo de generalización, es que nosotros hicimos esta primera adaptación metodológica para Argentina. Espectacular, me dan ganas de preguntarte infinitas cosas sobre esto, pero entiendo que también tienen muchas otras líneas de trabajo en marcha, ¿no? Por ejemplo, trabajos con municipios. Exactamente, nosotros a su vez, una vez que exploramos este universo y nos metimos un poco a trabajar en la temática, primero que déjame decirte también que en Argentina hay una enorme cantidad de actores de distintos, no sé, tanto representados sector público como sector privado, y te diría también muchas ONG que están hoy tratando de llevar adelante esas acciones que contribuyan a esta reducción o hacer que los sistemas sean más eficientes. Y ahí vas a encontrar desde empresas multinacionales, pymes agroalimentarias, universidades, gobiernos provinciales, ONG, organismos como por ejemplo pueden ser comedores, bancos de alimentos, digamos, todo un entramado de organizaciones que se puso a trabajar, que conforman una red hoy, que la pueden encontrar en la página del programa en el Ministerio de Agricultura, que le da como mucho sustento a todo esto, ¿no? Y que hace que los esfuerzos que nosotros podamos hacer desde la academia después se puedan llevar a materializar en cosas concretas. Y puntualmente, déjame decirte, con los municipios que me preguntabas, tuvimos la suerte de ayudar a 30 municipios a llevar adelante planes estratégicos para pensar en la gestión y la reducción dentro de esos municipios de sus pérdidas y desperdicios de alimentos. Así que estuvimos trabajando con 30 municipios de todo el país, primero ayudándolos a pensar dónde hacer los esfuerzos, porque un municipio que tiene una propensión o un peso relativo en su economía del sector productivo, por ejemplo, uno que está en un cinturón hortícola o que tiene una economía regional como puede ser la citrícola, la producción de manzanas o alguna otra cosa por el estilo, tiene sentido trabajar en esa línea. Pero quizás hay otros que tienen otro perfil, como puede ser un perfil turístico y gastronómico, y quizás
vale la pena poner el foco en todo lo que tiene que ver con los desperdicios y ayudar a ver qué pasan con la producción que queda en la cocina o un restaurante que nunca llegó al menú porque nadie la ordenó y que después probablemente se tire, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que eso sea más eficiente? Así que tuvimos la suerte de trabajar con estos 30 municipios donde se armaron 30 planes, cada uno con su particularidad, con su lógica local, con la lógica local de sus equipos técnicos también, que le permitieron empezar a enfrentar este tema con medidas concretas. Estuviste trabajando en municipios, pero también nos enteramos que estuviste en Bélgica trabajando en algo vinculado a este plan. ¿Puede ser? ¿Nos querés contar algo más? Sí, bueno, la verdad que esto que te decía de trabajar con redes y estar conectado y involucrarte en una agenda que tiene relevancia internacional, me valió en particular los últimos días la posibilidad de recibir una invitación de la Unión Europea para participar de un diálogo bilateral sobre políticas para sistemas agroalimentarios sostenibles entre Unión Europea y América Latina y el Caribe. Así que estuve la semana pasada en Bruselas participando en un panel donde básicamente los funcionarios de distintos organismos de la Unión Europea estaban interesados en conocer cómo Argentina trabaja, Argentina y la región, ¿no? Por supuesto, estaban representados todos los países, pero cómo nosotros trabajamos distintas temáticas para detectar posibilidades, por ejemplo, de apoyo de cooperación en proyectos o incluso algún tipo de entendimiento de la realidad local de esta región a la hora de hacer un acuerdo comercial. Así que allá fuimos. Uno de los paneles en los que me tocó participar justamente era sobre pérdidas y desperdicio de alimentos, así que estuvimos contando también toda esta experiencia en el plano internacional. Tremendo. Y, o sea, ¿te contactaron a vos puntualmente por Argentina porque acá se gestionan de una manera particular o por qué sucedió? Mira, evidentemente estamos en base de datos por haber participado del proyecto de municipios, por haber participado del proyecto de adaptación de la metodología para Argentina, así que recibimos una invitación para el programa de agronegocios y alimentos de la UBA, pero bueno, era una invitación personal, así que vino por ahí. Espectacular. También estaba pensando esto de los 30 municipios, porque nosotros decimos así levemente 30, pero aparte que quedan lejos, las problemáticas son distintas, me imagino que el trabajo debe haber sido tremendo. Fue tremendo, fue un esfuerzo de creatividad, de llegada y una combinación de tecnología y territorio, porque hoy también, por suerte, cualquier municipio del interior del país tiene la capacidad de poder conectarse a una videoconferencia, una llamada de Zoom o de Meet o de Teams y digamos, ser parte de una reunión. Así que eso de alguna manera simplificó parte del trabajo. El proyecto tuvo que tener una impronta educativa o de sensibilización muy fuerte para que todos estemos en el mismo renglón, que todos hablemos de lo mismo cuando pensamos en pérdidas, que todos hablemos de lo mismo cuando pensamos en desperdicios, y a partir de hacer eso tuvo también una bajada muy fuerte de ejemplos, distintos ejemplos, o no sé si llamarlos casos de éxito, que vimos que podían ser replicables o que podían a ellos ilustrarle por dónde podía venir la solución, para que ellos mismos traten de pensar en sus soluciones y que no sean soluciones impuestas por nosotros que estamos lejos, que no vivimos ahí y que no entendemos la cuestión cotidiana sobre si esa política pública al final del día va a poder ser efectiva y realizarse o no, o va a ser un ejercicio de manual. Bien, ¿y nos querés contar cómo sigue el trabajo de ahora en más? Bueno, nosotros seguimos vinculados, participando del programa y de la red, así que a toda la audiencia, los que están interesados en esta temática, los invitamos a estudiar un poco toda la información que te diría que el repositorio máximo hoy o el reservorio máximo de información hoy lo ha concentrado en la unidad que trabaja esta temática del programa dentro del Ministerio de Agricultura, así que ahí van a encontrar desde manuales, casos de éxito, no sé, información sobre un tablero de mermas que reportan los supermercados sobre cuántos son los alimentos que se desperdician ahí, y por supuesto quiénes son los actores que integran la red, que es una red abierta a la cual es posible sumarse para trabajar, para aportar y también por supuesto para enriquecerse de ese aprendizaje. Y nosotros con el equipo de agronegocios estamos vinculados a esa red, y es una red, todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje lo tratamos de llevar al aula.
al aula de nuestras carreras, nuestra maestría, los posgrados que dictamos en la Facultad de Agronomía de la UBA. Tal es así que en este momento está en proceso la elaboración de una tesis de máster en agronegocios que involucra todo este aprendizaje, esta temática de pérdidas y desperdicio de alimentos. Muchas gracias, Mariano, la verdad estuvo clarísimo. Y antes de despedirte, quería preguntarte una cosa que me quedó antes en el tintero, vinculado a esta estimación de cuánto se desperdicia en las diferentes líneas agroalimentarias. Dijeron que encontraron puntos clave. ¿Eso lo tenés ahí como para contarnos un poquito más? Sí, eso depende de cada cadena. Por ejemplo, las cadenas que tienen que ver con la horticultura, muchos de esos puntos claves, en algunos puntos claves tienen que ver con el almacenamiento. Todo lo que requiere cadena de frío, no todos los productores de frutas y hortalizas tienen la capacidad de llevar adelante, no sé, una inversión para tener una cámara de frío, un transporte con frío o cosa por el estilo que le permitiría extender la vida útil o mantener las condiciones óptimas de esos alimentos. Entonces, por ejemplo, ahí había una posibilidad. En otras los puntos críticos, por ejemplo, estaba dado en la cosecha, porque la cosecha era un tema clave y era un tema manual, requería mucha mano de obra, la mano de obra a veces no siempre daba con los costos, y entonces había fruta que, como seguramente habrán escuchado muchas veces, por cuestiones comerciales deciden no cosecharse, ¿no? Así que eso varía un poco. Van a poder encontrar más info de detalle a detalle, de cadena a cadena, en estos repositorios que te mencionaba anteriormente. Mariano, bueno, muchas gracias por estar en Sobre la Tierra, y estas líneas son complejísimas, es un tema buenísimo, angustiante, pero muy interesante, así que te esperamos en Sobre la Tierra la próxima vez. Cuando quieran, la verdad que es un tema apasionante y es un placer participar del programa de ustedes, que la verdad es súper profesional, así que la verdad que es un gusto y a disposición. Hasta luego.